Continuamos con más, esto es 5 días a través de Paseñísima de Televisión. Hay temas que tenemos que estar atentos a lo que pueda ocurrir y está relacionado precisamente con el momento coyuntural en el tema político. Les habíamos mencionado en varias oportunidades que a partir de enero de este año se empezaba con una campaña electoral proselitista de largo aliento, por cierto. Y aquello se cumplió, se va cumpliendo, porque esta campaña electoral va a ser la más larga de la historia, especialmente en la historia democrática de nuestro país. Hablemos desde aquel 10 de octubre de 1982, la más larga, porque sabe que va a pasar, no es la primera vez que lo mencionamos. Una campaña electoral que empezó este enero de este año 2018 y va a culminar esta campaña a finales de marzo del año 2020. Subnacionales este 27 de enero 2019, elecciones primarias este 27 de enero, elecciones nacionales en octubre del año 2019, marzo del año 2020, elecciones subnacionales. Larguísimo. Ya hemos comentado sobre estos temas. Hemos invitado a esta jornada a quien es representante del Centro de Estudios, César Lora. ¿Quién era César Lora? Hermano de Guillermo Lora. Uno de los hombres luchadores precisamente en el ámbito político partidario. Está con nosotros Javier Terán, a quien le damos una cordial bienvenida. Javier, qué gusto, buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, prestos a conversar sobre la coyuntura política nacional, justamente con lo que estabas adelantando. Nosotros hacemos algunos estudios constantemente sobre la coyuntura y queríamos compartir con la teleaudiencia algunos criterios. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen en este momento en que el país está electoralizado ya de forma muy temprana con relación precisamente a esto de las primarias que está previsto para el próximo 27 de enero, pero fundamentalmente un día importante va a ser para toda Bolivia el próximo 8 de diciembre, cuando se haga conocer a través del Tribunal Supremo Electoral sobre quiénes son los binomios habilitados para las primarias? ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? Nosotros consideramos que para el análisis de la coyuntura política, de cualquier situación política, es importante tomar en cuenta la actitud de la población, de los sectores sociales, de las masas en general. Esto es lo que va a determinar el cambio incluso en la situación política, dependiendo de si hay un apoyo o hay un rechazo, hay una desilusión de la gente respecto al gobierno, al poder establecido, se va a ir modificando la situación política, ¿no? Ese es nuestro punto de partida. Entonces, si revisamos un poco lo que ha ocurrido en los últimos años, vamos a tener una coyuntura marcada desde el 2005-2006 hasta el 2016-2017 inicios. Digamos, podríamos establecer un periodo en el que la gente todavía conserva ilusiones en el gobierno del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales, ¿no? Con altibajos, sí, pero hasta ese momento podríamos decir que no hay un cambio significativo en la situación política. Pero a partir del 2016-2017 entramos a una nueva situación política, cuando empieza a haber un desgaste que se inicia el 2009-2010, pero paulatinamente, poco a poco, van aumentando los conflictos y se van prolongando, ¿no? Ahí tenemos lo de Caranavi, lo de los discapacitados, con Cipo, incluso iniciando en el conflicto del gasolinazo, pero prácticamente esos conflictos se van a ir prolongando, agudizando, hasta llegar al tema del Código Penal y el referéndum del 21 de febrero de 2016, ¿no? El 21 de febrero ya marca un quiebre, hay una actitud diferente de la población respecto al gobierno, una desilusión, un rechazo a su repostulación. Y el 2017 vamos a tener un conflicto distinto a todos los anteriores, porque en todos los anteriores el gobierno va a encontrar conflictos aislados.
y a través del control que tiene del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial y de las propias organizaciones sociales y sindicales, va a lograr derrotar a todos estos sectores. Pese a la radicalidad, a la cantidad de gente que se movilizaba alrededor de estos conflictos, los discapacitados que duró buen tiempo, Concipo que también duró buen tiempo, pese a las acciones de esta naturaleza, el gobierno, apoyado en el control que tiene el Poder Ejecutivo y esa división que logra de las organizaciones sociales y sindicales, va a lograr derrotarlos, ¿no? Pero hay un conflicto que se va a diferenciar de todos estos y es el del Código Penal. El del Código Penal, en el que se inicia con el colegio médico, que dura también un tiempo prolongado, pero que tiende a sumar a los otros sectores. Llama la atención que en muy pocos días, ante el anuncio de que otros sectores se suman a la abrogación del nuevo Código Penal, el gobierno va a derogar el código y va a retroceder, ¿no? Eso va a marcar una diferencia en el carácter de las movilizaciones que se fueron dando, todas ellas aisladas, separadas. Esta va a tender a la unidad y esa va a ser la posibilidad de éxito de esa movilización, ¿no? El que se hayan juntado los diferentes sectores. Independientemente de lo ocurrido precisamente con el nuevo sistema del tema penal, el sistema penal en nuestro país, en aquel momento sí habíamos pensado que iba a adecuarse, digamos, una correlación de fuerzas, no solamente en el conflicto del nuevo sistema del Código Penal, sino estaba relacionado en otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuáles son las análisis que ustedes hacen cuando la OPEA, por ejemplo, que ha estado movilizada y no encontró el eco correspondiente del sistema universitario, ni siquiera de la misma población? Hoy, por ejemplo, la OPEA aún se mantiene, digamos, en esa dificultad económica financiera, pero no hay tampoco la repercusión que debía haber tenido en el sistema universitario y peor en el pueblo. Exacto, es decir, vuelve a reiterar la debilidad de los movimientos anteriores. Es decir, está claro que cualquier grupo o organización que se mueva aisladamente, que no logre el apoyo o tienda a esa unidad, tiene dificultades para lograr sus reivindicaciones. Eso es lo que le ha pasado a la UPEA. La UPEA se quedó otra vez sola. Es decir, la dificultad que tiene el movimiento de descontento, resistencia, es que no logra unificar los conflictos, ¿no? Y aquí hay un elemento que hay que señalar interesante en el tema, ¿no? El 21 de febrero, que es el rechazo a la repostulación, a la modificación del artículo de la Constitución, etcétera, es otra vez un elemento que aglutina a varios sectores. Pueden cada uno tener su propia demanda, su propia necesidad, pero aquí se aglutinan todos en un rechazo hacia las señales de corrupción, hacia la ineficiencia administrativa, la prepotencia, es decir, ese rechazo del 21 de febrero esconde también ese trasfondo, ¿no? Ya no queremos la continuidad de un régimen que tiene unas características determinadas, que puede ser incluso similar a otros anteriores, pero que está expresando esa molestia de la población. Entonces, daría la impresión que en este momento no se logra esa unidad de los movimientos, porque no hay un elemento, una demanda que aglutine a todos. En realidad se podría lograr ese objetivo si se hiciera un pliego único de los diferentes sectores, la UPEA con el tema de presupuesto, los cocaleros con su demanda, los gremiales con su demanda, pero poniendo en la punta de ese pliego, a la cabeza de ese pliego, la demanda del respeto al 21 de febrero. Eso quizás lograría aglutinar a todos los sectores, porque les ha pasado también a los cocaleros de los Yungas. Han salido, esperaban que toda la población, no es que no han recibido apoyos, la UPEA la primera en apoyarlos, los de Achacachil también, pero no es algo que les afecte directamente. Entonces, como no ven incluida su demanda y no hay una demanda que aglutine a todos, todavía persiste esa debilidad en las movilizaciones que estamos presenciando, ¿no? Lo ideal sería superar esa debilidad a través de ese pliego único que tenga como punta de lanza el respeto al 21 de febrero. Ahora, a propósito del 21 de febrero, a propósito de esta
forma de no llegar, digamos, de profundidad en esa correlación de fuerzas para los diferentes sectores, caso PEA, caso la Asunta, etc. ¿Qué se prevé? ¿Qué va a pasar el próximo 8 de... ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen como este centro de estudios cesador? Nosotros, el 8 de diciembre. Sí, nosotros porque vemos, aquí hay dos temas importantes, ¿no? Uno está relacionado precisamente con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Es más importante que, la pregunta viene, ¿es más importante que la condición política del Estado o es más importante el voto del soberano que se ha llevado adelante el pasado 21 de febrero del año 2016? ¿Qué está en la balanza? A ver, nosotros vemos, siguiendo con lo que comentábamos, que hay como dos tendencias ahora mismo, ¿no? Hay una tendencia de ascenso de las masas, de descontento, y hay una tendencia de caída en el apoyo que tiene el gobierno. Tarde o temprano eso tiende a confrontarse, ¿no? Entonces, si no es ahora, si no es el 8 de diciembre, puede ser más tarde, después. Es decir, para la gente el que no se respete su voluntad es muy importante. Lo que pasa es que no está encontrando cómo hacerla respetar. El 8 de diciembre, teniendo en cuenta la composición del Tribunal Supremo Electoral, lo más probable es que se habilite la candidatura de Evo Morales, se imponga el fallo del Tribunal Constitucional, que es menos importante en lo esencial del funcionamiento del sistema democrático que la voluntad de la población expresada directamente, que es el caso del 21 de febrero, ¿no? Lo lógico indicaría que si alguien respeta el régimen democrático, debería respetar esa votación. Pero estamos viendo que el sistema democrático es una cosa en lo ideal, en el discurso, y es otra cosa en función de los intereses de los grupos de poder, partidos políticos, en este caso del partido de gobierno, ¿no? De hecho, hay una serie de acciones y decisiones que se han tomado. La siguiente es la Ley de Organizaciones Políticas, con esa misma finalidad, ¿no? De imponer su voluntad sobre la voluntad de la población. Pero en todo caso, cuando estamos hablando de estos temas, es decir, ¿qué podría ser la reacción, digamos, de quienes han ejercido su derecho constitucional el pasado 21 de febrero? ¿Qué pasaría con los colectivos sociales, etcétera? Si lograran aglutinar sus demandas, porque ya ha ocurrido un quiebre a partir de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Hay muchos que están pensando, están creando la ilusión de que van a resolver su voluntad a través del voto en las elecciones apoyando a Carlos Mesa, ¿no? En realidad, el gobierno ha logrado arrastrar a las organizaciones políticas a ese juego, ¿no? Y los que decían defender el 21 de febrero, el propio Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, varios de estos dirigentes que estaban llamando incluso a la movilización para defender el 21 de febrero, de repente han cambiado de postura y ahora se han prestado al juego del gobierno pensando que van a conseguir su objetivo de lograr el triunfo en las elecciones, cuando sabemos que el Tribunal Electoral está controlado y que incluso es posible hasta llegar a un fraude electoral con tal de lograr la reelección de Evo Morales, ¿no? Entonces han traicionado la lucha del pueblo boliviano por defender la voluntad popular del 21 de febrero, ¿no? Ellos se han prestado al juego del gobierno y están arrastrando a la gente a esa ilusión, a ese juego electoral que va a estar controlado por el movimiento al socialismo, ¿no? De hecho, entonces, es poco probable a estas alturas, justamente a raíz de ese sometimiento al juego del gobierno, que podamos encontrar una movilización única de las diferentes organizaciones para hacer respetar su voluntad el 21 de febrero. Pero eso no significa que ahí concluye este proceso. Lo que hay que entender es que esas dos tendencias que mencionaba hace un instante,
de ascenso de las masas por un lado y de desgaste del gobierno por el otro, esas dos tendencias se van a seguir proyectando más allá. Hay que preguntarse qué podría hacer el próximo gobierno. Es decir, cualquiera sea que el movimiento al socialismo se imponga, o sea que Carlos Mesa o algún otro logre un triunfo hipotético en las elecciones, que tiene muy pocas probabilidades, lo que hay que preguntarse es qué haría el gobierno que viene. Es decir, si triunfa Carlos Mesa, tiene que cumplir con todo aquello que se ha estado criticando y cuestionando. Para comenzar, va a sufrir presiones, por ejemplo, de sectores empresariales que quieren que se devalúe la moneda. Tiene que resolver el problema del alcalde de Achacachi, tiene que resolver el problema del UPEA, tiene que resolver el problema de la Asunta. Es decir, el gobierno que entre, de todos modos, tiene que atender las necesidades insatisfechas de la población, cualquiera que fuese. Y si entra, digamos, Evo Morales, va a gobernar contra el rechazo de la población, ese descontento, ese sentimiento de que nos ha vuelto a imponer su voluntad, ese sentimiento de que hay una corrupción en varios niveles, que se están despilfarrando los recursos. Eso no va a cambiar. Y además a la situación económica que estamos empezando a vivir. En las últimas horas se ha hecho conocer que en el caso de Odebrecht de Brasil estarían comprometidos los personeros de Eduardo Rodríguez Belce y del gobierno de don Evo Morales Ayma. Es decir, los actos de corrupción continúan. Y esto es lo que cae Cristina Kirchner, temas de corrupción, caen diferentes presidentes del Perú, cae un país tan importante como Brasil con Ignacio Lula da Silva. Es decir, el tema de la corrupción. Y bueno, leamos titulares, por ejemplo, de las declaraciones. Está muy gallito don Sebastián Piñera, bien gallito está, con relación a lo ocurrido en La Haya en favor de Chile. Pero, es decir, tiene una acción, ¿no es cierto?, una especie de decir, bueno, yo soy el rey, yo tengo que hacer muchas cosas. Su reunión de inmediato con el presidente electo del Brasil, ¿verdad? Sus reuniones con el país del norte, con Donald Trump, y bueno, lo de la Argentina. Donald Trump en las próximas horas firmó un convenio importante con el tema económico, está relacionado con Vaca Muerta, ¿verdad? En las últimas horas, ¿qué dijo don Sebastián Piñera? Dijo de que el socialismo del siglo XXI fue un desastre. Y así están los temas. Un análisis que de verdad, que acá Javier nos hace conocer, nos dice, cualquiera que fuese que llegue al poder político boliviano, va a tener serias dificultades. Serísimas dificultades. Un poco más adelante estaremos, por ejemplo, ¿qué pasó el año de 1964? ¿Qué pasó aquel año? Que necesariamente hablar de 1964, del golpe de Estado de René Barrientos Ortuño, tenemos que hablar de Víctor Bastensor. Lo haremos en el próximo sector. Javier, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo y un saludo a toda la teleaudiencia. Y bueno, las puertas siempre abiertas aquí en Paciencia. Predispuestos a volver en cualquier momento. De estas características, ¿no? Muchísimas gracias.